Hermanitos, muy buenos días, feliz día de reposo. Hermanos, buenos días, feliz día de reposo. Este estudio lo vamos a hacer con mi pequeña Micaela. Vamos a hacer el repaso de la semana, conocida como el bosquejo. Sabemos que el estudio empezó con el título Comunicación entre el cielo y la tierra. Hoy vamos a hacer el bosquejo. El bosquejo sabemos que es un apunte. Tenemos las preguntas, vamos a poner las respuestas. El título es, vuelvo a repetir, comunicación entre el cielo y la tierra. El cielo arriba, la tierra abajo. Al centro está la comunicación. Vamos a ver esa comunicación, por medio de quién y a través de quién se daba, ¿no? Entonces, vamos a orar, hija. Cerramos los ojitos, también invitando a los hermanitos, donde quiera que estén, que tengan un bonito día de reposo en este día. Y vamos a inclinarnos y a pedir al Señor, al dador de la vida, que nos pueda acompañar en este estudio de su palabra. Y lo vamos a pedir siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿ya? Querido Padre que estás en el cielo, te pedimos, Señor, que nos puedas guiar en este repaso de la semana para poder, Señor, llegar también a reunirnos con las iglesias, diferentes lugares donde se va, Señor, a hacer la misión, a hacer tu trabajo, para poder llegar, Señor, fortalecidos con una respuesta que salga de tu santa palabra y también de los testimonios, para poder compartir, Señor, con los hermanos. Ayúdanos a comprender más cada día, poder también, Señor, ser testimonio, dar a conocer de lo que aprendemos con nuestros familiares, con las personas que amamos y queremos, Señor. Te pedimos desde ya que tu Espíritu nos ayude a comprender y que también yo pueda, Señor, explicar de acuerdo a lo poco que voy aprendiendo a los hermanitos y a mi pequeña que está aquí a mi lado acompañándome en esta mañana. Te lo pedimos confiando en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Entonces, tenemos el versículo de memoria. ¿Dónde lo encontramos? En Hebreos, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Sabemos quiénes son los profetas. Eran hombres escogidos por Dios para llevar un mensaje, ¿no?, al pueblo. Versículo 2. Pero en estos últimos días nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. Entonces este pasaje nos lleva prácticamente también al Génesis, cuando el Padre le dijo al Hijo, hagamos al hombre. Sabemos que ahí estaba el Hijo también para crear al hombre, estaba el Hijo para crear el mundo, ¿no?, la tierra, las plantas y todo lo que contiene. Este pasaje, bueno, nos lleva al Génesis, por medio de quien dice Dios hizo los mundos, por medio de su Hijo Cristo. Es una pequeña introducción, es el versículo de memoria, y el espíritu de profecía, el tomo 1, nos dice así: después de la transgresión de Adán, Dios se comunicaría al hombre mediante Cristo y sus ángeles. ¿Cómo nos dice, hija? Que cuando Adán y Eva pecan, entra el pecado, ¿no?, al mundo. ¿Cómo se comunicaría, dice Dios, al hombre? mediante Cristo. Mediante Cristo y con el apoyo, dice, de sus ángeles, de sus mensajeros. Ahora sí vamos al cuerpo del bosquejo, al desarrollo. La primera pregunta dice: dé ejemplo de cómo Dios habló con los patriarcas. Nos pide dar un ejemplo de cómo Dios habló con los patriarcas. ¿A dónde nos manda? A ver, mientras busco el libro. Génesis 18 y 2 y 13 y 17. Ya, son pasajes con comas, tenemos que leerlo pasaje tras pasaje, salteadito. Tenemos Génesis capítulo 18, el primer versículo, el 2.
Al levantar sus ojos, Abraham vio a 3 varones frente a él. Cuando los vio, salió corriendo de la entrada de su tienda a recibirlos y se inclinó a tierra. ¿De quién nos está hablando aquí? De Abraham. De Abraham, ¿no es cierto? De uno de los patriarcas. Aquí estaba, dice, en su tiendita, porque ellos vivían en campamentos. Salió, dice, a recibir a los 3 varones. O sea, tenemos ahí la presencia de 3 ángeles. Pero ahí hay algo curioso. Así es, gracias. Uno era Cristo, ¿no? Gracias, Micaela. A ver, vamos a leer el versículo 13. Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo anciana? Aquí hay una pregunta. Cuando el ángel le cuestiona a Abraham por qué Sara se ríe, ¿no? Porque sabemos que eran avanzados de edad y quizá no le faltó la fe, no creía que podía ella llegar a concebir, pero para Dios no hay nada imposible. Resultó ser madre, no a cierta edad. Pasamos al versículo 17. Y el Señor dijo: encubriré de Abraham lo que voy a hacer. Ese es el versículo 17. Entonces vamos a centrarnos en el testimonio en Patriarcas y Profetas, página 134. 2 de los mensajeros celestiales se marcharon dejando a Abraham solo con aquel a quien reconocía ahora como el Hijo de Dios. ¿A quién reconoció, dice Abraham? Al Hijo de Dios. Abraham reconoció, dice, hermanos, al Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ahí está bien claro, hablando con nuestros patriarcas. Entonces la pregunta era: ¿de ejemplo de cómo Dios habló con los patriarcas? Mediante su Hijo. Mediante su Hijo, mediante el Hijo de Dios, mediante Cristo es como era la comunicación. Ahí vemos cuando se le aparecieron, dice, 3 varones, ¿no? Y uno de ellos era Cristo. Entonces vamos a la segunda pregunta, donde dice: de ejemplo de cómo Dios habló con los profetas. De ejemplo de cómo Dios habló con los profetas. Nos vamos al segundo libro. Que es Éxodo 3 y 2. Ya, Éxodo capítulo 3, el segundo libro de la Biblia. Y 2. Y también el segundo libro de este estudio. Dice: allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego. ¿Te acuerdas, Micaela, quién es el ángel del Señor? Dios. El ángel del Señor, dice, su Hijo. Dice: se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Entonces, vamos a leer el testimonio, que lo encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 612. Moisés estaba lleno de confianza en Dios, porque tenía una fe que se apropiaba. Veía y reconocía a Dios en todo detalle de su vida, y sentía que estaba bajo el ojo del que lo ve todo. De eso comentábamos en semana, que a veces el ser humano no quiere aceptar que hay un Dios, porque hay un ojo, ¿no?, que todo lo ve, y es más fácil para ellos decir no existe un Dios o no hay ángeles, porque pueden hacer, ¿no?, de quién sabe qué, con su cuerpo, digamos, o con su vida. Pero mientras hay un ojo que todo lo ve, debemos de pedir a Dios que nos ayude a vivir en santidad, hermanos. Entonces aquí Moisés comprendía que había un ojo que todo lo ve. Es por eso que lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no?, cómo es que él llevaba su vida en comunión con Dios. También caminaba él con Dios, tenía fe en Dios. Entonces la respuesta dice: de ejemplo de cómo Dios habló con los profetas. Aquí apareció mediante el ángel de Jehová, que también es Cristo, ¿no? También es Cristo. Ahí apareció mediante un prodigio, porque sucedió un suceso maravilloso, donde la zarza ardía, dice, y no se consumía. Habrá sido algo espectacular, ¿no?, para Moisés ver que la zarza no se consumía. Era un gran prodigio. Ahora sí nos vamos a la tercera pregunta.
¿cuál es la vía más común para oír a Dios? Hechos 13:2. Hechos 13:2. La pregunta dice, ¿cuál es la vía más común para oír a Dios? En este caso sería, ¿cómo Dios nos habla a nosotros, no? Y cómo podemos escucharlo. Hechos 13, versículo 2. Vamos a leer lo que dice el escritor Lucas. Dice, un día mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Entonces la respuesta es clara. ¿Quién habló, dice ahí? Mediante su Espíritu. Su Espíritu Santo, ¿no? Esa era la vía, es la vía más común para oír a Dios. Mediante su Espíritu Santo. Él habla a través de tu Espíritu, habla a las personas. ¿Y qué nos dice el testimonio en conflicto de los siglos, página 7? El plan de redención o el plan de salvación abrió el camino para que los habitantes de la tierra volvieran a realizarse con el cielo. Dios se comunicó con los hombres mediante su Espíritu y mediante las revelaciones hechas a sus siervos escogidos. Aquí entrarían también los profetas. La luz divina se esparció por el mundo, dice. ¿Cómo se esparce, dice la luz divina? Por el mundo. Entonces, ahí está la respuesta. Mediante el Espíritu Santo es la vía más común, dice, para oír a Dios. De esa manera Dios nos habla. Yo les invitaría a ustedes, hermanos, cuando hay dudas, no se queden con la duda. La duda es para doblar rodilla y pedir a Dios en oración que nos dé el Señor una respuesta, y Él lo va a hacer mediante su Espíritu. Es parte de la promesa también. Entonces vamos a leer la cuarta pregunta, donde dice, ¿qué papel han tenido los ángeles en la comunicación de Dios con nosotros? Génesis 16, 7 al 11. Ya, gracias. Capítulo 16 del primer libro de la Biblia, el versículo 7 hasta el 11. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, en el camino a Sur, y le dijo, Agar, sierva de Saraí. ¿Se acuerdan de Agar, la egipcia? Aquí está. El ángel del Señor le dice, o sea, Cristo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de Saraí, mi señora. El ángel del Señor le dijo, vuélvete a tu señora y sométete a ella. Hasta el versículo 11. Versículo 10. El ángel del Señor le dijo también, multiplicaré tu linaje, que no será contado a causa de su multitud. Y van a ser bastantes. El ángel del Señor agregó, has concebido y tendrás un hijo, y lo llamarás Ismael, Dios oye, porque el Señor oyó tu tristeza. Esto también se cumplió lo que el ángel le dijo, porque sabemos que hay una tribu, ¿no?, de los ismaelitas. Esto también es de parte del hijo, ¿no?, que tuvo Abraham con Agar, con la sierva. Cuando estaban ahí en un conflicto también lo vimos, pero vimos que se cumplió aquí lo que el ángel del Señor Cristo le dijo a Agar acerca de la descendencia también de ella, y salió el pueblo de los ismaelitas. Vamos a leer a ver qué nos dice el conflicto. Los ángeles son enviados a los hijos de Dios con misiones de misericordia. Los santos ángeles ejercieron su ministerio en beneficio del pueblo de Dios. Lo ejercieron en el pasado, hermanos, y nuevamente lo ejercen en la actualidad para nosotros. Los ángeles tienen un ministerio, es un encargo, es un área que Dios les ha dado, es una función que cumplen en nuestra ayuda. Entonces la respuesta sería, la pregunta era, ¿qué papel han tenido los ángeles en la comunicación de Dios con nosotros? La respuesta es, mediante los ángeles tenemos ayuda de parte de Dios. Recordemos que también los ángeles estuvieron con Jesús en su obra terrenal, estuvieron con el Maestro también.
Entonces vamos a la quinta pregunta, donde dice, ¿cómo se comunicaba Dios antiguamente con su pueblo a través del santuario? Estábamos hablando, ¿se acuerdan del pectoral? Del pectoral que llevaba el sumo sacerdote. Y eso lo encontramos en el libro de Éxodo 28 y 30. Éxodo capítulo 28. Un solo versículo. 30. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urín y el Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entre ante el Señor. Y Aarón llevará siempre el juicio de los israelitas sobre su corazón ante el Señor. Aarón llevaba el pectoral del juicio, y de esa manera dice, ¿no?, que Aarón llevaba sobre su corazón esto al pueblo, a las 12 tribus. Y de esa manera también Cristo, como nuestro sumo sacerdote, también tiene, ¿no?, el pectoral. También nos lleva en su corazón, ¿no?, como parte de esas tribus también, que quizás esas tribus se han perdido en el tiempo, pero sabemos que somos el Israel espiritual. Entonces la respuesta no es muy difícil, solamente es el Urín y el Tumín. Te comento que eran piedritas, ¿sí? ¿Te acuerdas, Micaela? ¿Lo has visto en el chalequito? Acá En el tienen pectoral. en los dos lados, en el izquierdo y en el derecho. Así es. Eso lo llevaba, eso lo llevaba el sumo sacerdote, ¿no? Y es Aarón. Ahí era Aarón, el primer sumo sacerdote, y luego vinieron ya el resto, ¿no?, de su tribu, de la tribu de Leví eran los sacerdotes, y de ahí los sumos sacerdotes también. Ahora sí, leemos a ver el testimonio. A la derecha y a la izquierda del racional había 2 piedras grandes y de mucho brillo. Se llamaban Urín y Tumín. Mediante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote, cuando se llevaban asuntos ante el Señor para que los decidiera. Si una luz iluminaba la piedra de la derecha, era señal de aprobación y consentimiento divino, mientras que si una nube oscurecía la piedra de la izquierda, era evidencia de negación o desaprobación. ¿Te das cuenta, hija, cómo Dios se comunicaba con el pueblo? Lo hacía desde el arca, pero también en este caso a través del sumo sacerdote del pectoral. Del Urín y el Tumín. Dios por ahí mandaba señales a ellos cuando no podían de por sí solos dar una solución. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros? Igualito. Nosotros quizás no podemos dar una solución a algo, o quizás hay un conflicto y mejor es dejarlo ahí y pedirle al Señor la dirección para que Él nos dé la respuesta. ¿No es cierto? En ese tiempo dice que brillaba la luz derecha cuando era aprobación. Por ejemplo, cuando querían ir a una guerra, le preguntaban a Dios, y si se iluminaba la piedrita derecha, el Señor les decía que vayan, porque iban a triunfar en esa batalla. Y la piedrita izquierda dice que no vayan. Sí, esa sí era, no vayan porque no va a resultar como está planeado. Mejor se quedaban, quizás seguían preparando, orando, ayunando, para poder coger más fortaleza y retomar las labores. Ahora sí, la pregunta número 6. ¿Qué ejemplo dejó nuestro Señor Jesucristo para nosotros? Juan 14 y 8 al 11. Ya. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, del versículo 8 hasta el 11. Juan, aquí estoy, 14, ¿no? Sí. Ya. Aquí está. Dice así. Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices muéstranos al Padre?, pregunta el maestro. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, al menos creedlo por las buenas obras. Este pasaje 11, no sé, lo siento que el maestro como que un poco se decepcionaba, parece, de las personas, no creían. Entonces, acá, ¿qué podemos comprender? Mira, hija, Jesús está hablando acá le está hablando, por ejemplo, a Felipe. Le dice, ¿por qué preguntas que te muestra el Padre? Si yo ya estoy aquí. O sea, lo que el Padre hace, yo también lo hago. Lo que el Padre dice, yo también lo digo. Pero las obras vienen del Padre. Así es, el Padre hacía las obras, dice, en Jesús. Ujú. Y cuando yo acepto a Jesús, ¿quién hace las obras en mí? Jesús. Es como una escalerita, mira. Tenemos ahí tres pasitos. Uno arriba, uno al centro, uno abajo, ahí en la tierra. Entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra, Dios hacía las obras en él. Jesús hacía las obras, pero Dios era obrando en él, demostrando al mundo cómo es su amor, cómo es su carácter. Pero en nosotros, cuando aceptamos a Jesús, Él hace las obras en nosotros. ¿Cómo lo ves? Bien. Bien y bonito, porque ahí tenemos buenas obras, ¿no? Porque sabemos que en la justificación por la fe es que por nuestras obras no podemos jactarnos y decir yo puedo hacer esto y hago el otro, no. Sino que cuando uno acepta a Jesús, Él hace las buenas obras, dice. El llamado a los que aceptan a Jesús es vivir en eso, no en obediencia, en buenas obras, mediante la fe. Entonces, ahí nos falta poner la respuesta y también nos falta el comentario. Vamos a ver el comentario en Reflejemos a Jesús, página 31. Cristo vino para enseñar a los seres humanos lo que Dios quiere que sepan, arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las anchas aguas del océano, vemos la obra de la mano de Dios. ¿Te das cuenta, hija, que todo es obra de la mano, pero mediante su Hijo? Todas las cosas creadas dan testimonio de su poder, de su sabiduría y su amor. No obstante, ni las estrellas, ni el océano, ni las cataratas nos enseñan a conocer la personalidad de Dios, tal como nos fue revelada en Cristo. O sea, dice, hija, que si nosotros queremos conocer lo que Dios quiere revelar al mundo, su amor, su sabiduría, su poder, no lo vamos a ver, dice, quizás en una planta, porque eso no refleja, dice la personalidad de Dios. Sabemos que una plantita nos refleja de su amor, ¿no es cierto? Porque a pesar que hemos pecado y todo, Él nos sustenta mediante la tierra, mediante las plantas. Pero para conocer la personalidad de Dios, tenemos que ir más allá de su creación, tenemos que ir a su Hijo. Su Hijo nos muestra la personalidad del Padre, cómo es Él. Porque en el Antiguo Testamento muchos dicen que hay un Dios malo, solamente mataba y todo eso, pero es como un padre que quería lo bien para sus hijos, lo mejor para su pueblo. Y como que ya se estaba desfigurando, ¿no?, el rostro de Dios. Es por eso que Jesús vino al mundo y en los evangelios lo vemos, ¿no? Él mismo dice, y lo leímos, que lo que Él hace es porque el Padre también lo hace, ¿no? Y Él lo muestra al mundo, al Padre. Entonces es un Padre de amor, lo vemos, de misericordia, de piedad, que también sufre por su creación, ¿no? Le duele cuando nosotros nos descarriamos. Entonces la respuesta sería, ¿qué ejemplo dejó nuestro Señor Jesucristo para nosotros? Acerca de las buenas obras, Dios obrando en Él y Jesús obrando prácticamente en nosotros. La respuesta sería, lo repito, ¿qué ejemplo dejó nuestro Señor Jesucristo para nosotros? El ejemplo fue acerca de las buenas obras que hacía en Jesús y Jesús obrando en nosotros. Como les decía, una escalerita. Jesús haciendo las obras que el Padre le encomendaba y nosotros haciendo las obras que Jesús también nos encomienda a nosotros y nos ayuda a hacer. Entonces, ¿puedes leer la conclusión? Conclusión dice así. Hoy tenemos el gran privilegio de tener acceso al cielo gracias a nuestro Maestro, que es
la escalera, nunca más estaremos solos. ¿Quién es, dice el maestro? La escalera. ¿Te acuerdas de la escalera? ¿La escalerita quién lo soñó? Jacob. Jacob lo soñó, ¿no es cierto? La escalera. ¿Y qué pasaba en esa escalera? Los ángeles subían y bajaban. O sea, Y al centro estaba Dios. arriba estaba Dios. O sea, arriba. Arriba en el centro. No, arriba en donde se apoyaba la escalera, ahí estaba Dios, dice. ¿No es cierto? La parte de abajo estaba en la tierra inclinada la escalera. Y donde se recostaba la escalera, donde termina la escalera mirando hacia arriba, estaba Dios, dice, en el sueño de Jacob. Y luego Jesús se proclama, verán, dice, al Hijo del Hombre, por donde ángeles suben y bajan, Él se proclama, Él dice, yo soy la escalera. Yo conecto al mundo, a la tierra, con el cielo. Yo conecto, no puedes ir directamente al cielo sin primero subir por mí, no, trepar por mí y yo te voy a ayudar a llegar al Padre. Entonces nunca más estaremos solos, dice. Feliz día de reposo, hermanos. Nos vemos con algunos de ustedes más de un ratito en nuestros grupos pequeños. Que tengan un feliz día. Nos despedimos. Bendiciones, hermanitos.